La mañana de Juan Domingo. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta mezclar cosas de las que ya se dijeron con fechas y cosas por el estilo. Esta última semana es una semana llena de fechas que uno recuerda. El 11 de marzo, el lunes pasado, se recuerda aquella victoria contra la dictadura que se dio a llamar a sí misma como la Revolución Argentina, la dictadura de Onganía, Levingston y Lanusse, que el 11 de marzo del 73 fue derrotada en las urnas por la fórmula del Frente Justicialista de Liberación que encabezaba Héctor Cámpora, ¿no? Un hombre que siempre fue leal a la causa nacional y que después, lamentablemente, ese programa, que era un programa de avanzada y lo sigue siendo hoy, del Frente Justicialista de Liberación, no se pudo llevar a pleno y todo terminó en el desastre de la última dictadura. Y el 14 de marzo, que también pasó, es una fecha que uno recuerda por dos motivos. Uno muy vinculado con nuestra historia, porque fue el día en que falleció en Southampton Juan Manuel de Rosas, un férreo defensor de la soberanía nacional, ¿no? Tal vez el que más encarna esa idea de una patria soberana que resiste a las agresiones del extranjero y que tal vez por eso su figura siempre fue demonizada o ignorada por los que se llaman claustros oficiales de la historia argentina, ¿no? Y también un 14 de marzo fallecía Carlos Marx, con el cual uno puede estar o no de acuerdo con sus teorías, pero es imposible negar los aportes que hizo para la comprensión del capitalismo como fenómeno internacional y para lo que es la idea de las transformaciones que resultan necesarias, ¿no? Eh, Uno tendría que mezclar todo eso y acordarse, ¿no? Con la canción de Copani. Ustedes deben pensar que yo estoy medio loco porque mezclo cosas que son muy diferentes, pero es No, interesante no, está hacerlo. todo mezclado, está todo unido. Con la canción de Copani, ¿no? Y algún recuerdo sobre los tangos que hubo, yo me acordé de un poema que escribió Homero Mansi, que preanunciaba lo que él pensaba, lo que después fue el peronismo, o lo que él pensaba que era el peronismo, que eran los 42 versos a la Facultad de Derecho, que terminaban diciendo: corazón que practica la leyenda hipocrática de dormir a la izquierda, hecho con las estrías de 100 muchachos locos que sueñan con la paz y que hacen la simbiosis pampeonamente rara de Irigoyen y Marx, ¿no? Él pensaba que esa simbiosis terminó siendo el peronismo, que tomó lo mejor de la crítica al capitalismo que hacían el filósofo de Treveris y lo mejor de nuestra tradición histórica nacional, encarnada en las luchas que el irigoyenismo había llevado adelante, ¿no? Por eso él hablaba de esa simbiosis que termina siendo el peronismo, que hoy es una cuestión que a veces parece estar en crisis, pero de la charla que tuvimos con Tomada el del domingo pasado quedaron algunas cosas muy interesantes. Sobre todo la idea de que para la reconstrucción del movimiento nacional hay que tomar no solo las tres banderas históricas, la de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, sino estas otras dos dimensiones que se fueron agregando con el tiempo, que son la lucha por los derechos humanos y la La integración cultura. regional, ¿no? Cuando hablaban con el economista que asesoró a AMLO, ¿no? Esta idea de la integración regional pasa por reconocer las luchas de otros países e integrarlas, que en algún momento el peronismo fue avanzada en hacerlo y que de alguna manera también es reconocido por los historiadores del siglo XX, ¿no? Como esos tres grandes movimientos que hubo en la América Latina y que algunos identifican así despectivamente con el populismo, cuando realmente fueron movimientos que transformaron la realidad muy profundamente, que fueron el peronismo en la Argentina, Lázaro Cárdenas en México y Getúlio Vargas en Brasil, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un momento que parece complicado y que parece duro y que evidentemente lo es con el triunfo de Milei y con esta suerte de vocación suicida que tienen algunos argentinos, ¿no? Que votan en contra de sus propios intereses, pero también es un momento para reconstruir,
para empezar a dar luchas mucho más profundas. No en todos lados no se estudia el pensamiento nacional, es decir, la Universidad Nacional de Lanús tiene como materia obligatoria para todas las carreras de todos los departamentos el Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano, ¿no? Que creo que es la única universidad del país que tiene eso. Tiene dos seminarios, el Seminario de Pensamiento Nacional y el Seminario de Justicia y Derechos Humanos. O sea, todos los estudiantes, estudien la carrera que estudien, tienen que cursar obligatoriamente esos seminarios. ¿Por qué? Porque son dos cuestiones centrales en la lucha. A veces uno olvida cosas, ¿no? Como que la historia argentina es el lugar donde tenemos que buscar las razones que nos llevaron a este presente, pero también los motivos que nos pueden llevar a transformarlo. Así que, y por supuesto la lucha por los derechos humanos, que hoy están siendo aniquilados progresivamente, porque los derechos humanos no son solamente los juicios a los criminales de la última dictadura. Los derechos humanos son el derecho a la salud, destruido con el DNU y con los avances que eso implicó. Ustedes fíjense en las cuotas de las prepagas, por ejemplo, imposibles de pagar para sus afiliados. El derecho al trabajo, están expulsando gente, están echando gente de la Secretaría de Derechos Humanos, han echado compañeros que venían trabajando hace muchos años, algunos de ellos sobrevivientes de la última dictadura, sin ningún problema, les mandan el telegrama, los despiden, ¿no? Y todos los otros derechos que van asociados a eso, en esta idea de que el Dios mercado va a arreglar todo, ¿no? Entonces, ahora, profe, sí. Profe, un día como hoy, en 1949, se proclamaba la primer constitución moderna del mundo, que la derogaron con un bando militar cuando lo voltearon a Perón. Quiere decir que está vigente porque nadie la sacó, nadie la defenestró por decreto. ¿Por qué no tenemos esa constitución? Lamentablemente, lo que ocurrió con esa constitución, que fue la primera que recogió en su texto los derechos humanos fundamentales que habían sido proclamados un año antes, tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿no?, que fue fruto de la conferencia que se reunió en Bogotá, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La dictadura de Aramburu Rojas, el 1 de abril del 56, la abrogó por decreto, y ninguno de los gobiernos posteriores se animó a recuperarla. Sobre todo tuvimos la gran oportunidad cuando se produjo la reforma de 1994, porque fue la primera vez que se llamaba, después del 49 en adelante, a una reforma constitucional sin proscripciones. Recuerden que la del 57 ocurrió con el peronismo proscripto y que se dio la circunstancia histórica de que el voto en blanco fue el vencedor de las elecciones, ¿no?, por la orden que había dado el general desde Madrid. Y bueno, y todo lo demás que uno puede ir viendo es que no hubo esa voluntad de recuperar esa maravillosa constitución que protegía los recursos naturales, que tenía los derechos del trabajador, de la ancianidad, de la mujer, de la niñez, ¿no?, y que era la base para tener una idea distinta, ¿no? Tal vez uno de los puntos fundamentales era a partir del artículo 38, cuando la Constitución hablaba de la función social de la propiedad contra la idea de estos mamarrachos que se dicen liberales y que lo que buscan es nada más que instalar la idea de que el lucro y la ganancia son los únicos principios que valen la pena, ¿no? Sería bueno que se recuperara esa Constitución Nacional. Hay incluso muchos pensadores que trabajan eso. Cuando nosotros estuvimos en la Secretaría de Derechos Humanos, reeditamos el texto de la Constitución, la defensa que hizo John William Cook en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma, y toda la idea de Arturo Sampay, que incluso la publicamos con un prólogo que escribió Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿no? Para que se conociera esa Constitución que fue olvidada durante tanto tiempo y que es una Constitución modelo realmente, una de las constituciones sociales más importantes que hubo en el siglo XX, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero bueno, ahora hay que tener la voluntad política, porque lo que hay que hacer los peronistas lo sabemos. El tema es que hay que consolidar un poder propio para poder después formar un gran frente y reposicionar a la Argentina y a su sociedad en los derechos y en
en la estampa, ¿no?, de lo que es ser Argentina, en lo que ha sido estéticamente, éticamente y culturalmente, ¿no?, Argentina. Así debe ser. Bueno, Es tal vez la, sí, la tarea más importante que queda por delante en estos momentos, ¿no? así es. Te quería hacer una consulta. ¿Qué pasa desde el punto de vista legal con la orden o la invitación de Spert de que la gente no pague los impuestos de la provincia de Buenos Aires que se aumentaron? Claramente una instigación a cometer delitos, ¿no? Es decir, es un delito tipificado entre los delitos contra el orden público. Lo que pasa es que no sé si habrá algún fiscal que se anime a, a llevar adelante la actuación, que es lo que deberían hacer, ¿no? Tal vez Esper se escudará en sus fueros como diputado, ¿no? Porque realmente aparte es una cosa de una incongruencia tan grande que demuestra lo que es el espíritu de odio que prima en las filas de los libertarios, porque fíjate que ellos se cargan impuestos todos los días, de todas maneras, con el DNU, con el proyecto de ley, con todas las decisiones que van tomando, pero cuando un gobierno lleva adelante su propia política para defender aquello para lo que fue votado por la mayoría de la población bonaerense, bueno, ahí entonces te dicen, no, a esos impuestos no se pagan. Tratan de poner nosotros y sacarnos todo para favorecer a los sectores del privilegio y hundir más a la clase trabajadora, a los jubilados, etcétera. Pero cuando alguien quiere tomar medidas que lo ayuden a llevar adelante un programa realmente adecuado para el desarrollo de la provincia y para los derechos de sus ciudadanos, de sus habitantes, bueno, entonces te dicen que no. Realmente alguien debería hacer algo con eso, pero reitero que dudo que los funcionarios que tiene el sistema de administración de justicia en la Argentina tomen adelante esa medida, ¿no? Es un flagrante incitación al delito la propuesta de Esper. Sí, vos sabés. Y el delito de instigación a cometer. Señorita. No, que además, en medio de que ellos están restableciendo la cuarta categoría para que todo el mundo tenga que emitir sus impuestos y a toda la población le remiten la cuarta categoría y se meten con los impuestos que seguramente deben ser muy justos los que tiene Kicillof, porque Kicillof es un tipo que realmente no va nunca a hacer algo contra los que menos tienen. Claro, pero el problema es ellos han establecido una meta que es la de terminar con el déficit fiscal, lograr un equilibrio que aparentemente lo están logrando, pero a costa de qué? De ajuste permanente sobre los sectores más castigados de la población, sobre los trabajadores, los jubilados, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre? Ese ajuste les puede dar un resultado así en términos neutros de los que, por supuesto, la economía carece, porque la economía es parte de la vida política de un país, pero ocurre que eso implica además que haya más trabajadores desocupados, que haya empresas, pymes sobre todo, que cierran, que haya menos actividad económica, lo que los va a llevar en algún punto a que no van a poder sostener ese déficit cero, como ellos llaman, o ese superávit fiscal, porque no van a poder tener recaudación. ¿A quién le van a ir a cobrar si la gente no va a tener un mango ni para ir a comer? Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Más ajuste, ¿y sobre quiénes? Siempre sobre los mismos sectores, lo cual termina en un desastre igual o peor que el del 2001, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Es un horror, es un espanto lo que nos está pasando. Así es, y el espanto mayor es que esto se produce por un gobierno votado por la gente. Así es, eso ahí nos agarra la culpa de que podíamos haber hecho más de lo que hicimos para que esto no sucediera, ¿no? Sí, hay algunas cosas que uno sostuvo en su momento y sigo pensando, ¿no? El gran error de no haber derogado aquel decreto sobre los medios de comunicación de Macri y la negociación con el FMI, que fue a todas luces desastrosa, ¿no? Por los impactos que produjo posteriormente. Eso marca también la calidad de la casta propia, ¿no?
Y la debilidad política de algunos dirigentes. Y además no haber impulsado la causa Vicentín, por si fuera poco. Bueno, claro, eso también, bueno, eso lo que demostró aparte fue la debilidad de un gobierno que proclamaba cosas pero no las podía llevar a cabo, ¿no? Cuando tenía todos los elementos a su alcance para hacerlo, todos. Y bueno, no se hizo y son las consecuencias que estamos pagando ahora. Ni siquiera han puesto en la cárcel a González Fraga, que fue el que le dio los 300 millones de crédito cuando ya era insolvente e incapaz de pagarlo. Y No, lo y sabía. además, bueno, todo el mundo sabe que Vicentín está vinculado con otra cosa, que es la navegación por el Paraná, los hilos, el contrabando que se hace desde Paraguay, de los ojeros paraguayos y todo eso, y se une a esta idea de habilitar el cauce del Paraná para las tropas norteamericanas, que hasta ahora no se puede llevar adelante en toda la dimensión de lo que se proclamó, gracias a que sobre el cauce del Paraná hay un consorcio de provincias que tienen que dar todos sus acuerdos y Axel Kicillof lo ha negado. Pero sí hay ingenieros estadounidenses trabajando en la cuenca del Paraná, lo que ellos llaman la hidrovía, con la idea de transformarlo en un cauce para que ellos puedan no solo exportar cosas. Es curioso, ¿no? Porque con todas las destrucciones que hubo en la Argentina con los gobiernos neoliberales, Paraguay, que no tiene salida al mar, tiene más flota que nosotros, ¿no? Sí. Es uno de los disparates que se producen. No tenemos marina mercante. Y contrabandean nuestros productos, Por además. supuesto que contrabandean todo, pero contrabandean todo porque no hay ni una sola ni un solo tonelada de De soja que no sea nuestra. que no, pero que además el tema es que no se pesa. No se pesa, Sale y se nadie exporta sabe y no cómo. se pesa. Bueno, esa es la idea, evadir todo tipo de controles que sirve no solo para ese tipo de contrabando, sino sobre todo para el No para la droga. narcotráfico, que todos sabemos que está en la zona. Y bueno, si tenemos un ministro de Justicia cuyo estudio defendía a narcotraficantes, mucho no podemos esperar por ese lado. ¿Qué podemos esperar? Muchas gracias, Luis.